Hacia el año 1400, todo lo que es el antiguo territorio de Chillán, hoy Chile, va a caer en manos del imperio de los incas. Los incas eran una sociedad de origen aymara, que según su mito de origen nacen en las cercanías del lago Titicaca en Bolivia y que luego se desplazan hasta llegar al Cusco, donde fundan su capital, lo que hoy día es la República del Perú. Esta civilización logró desarrollar cantidades importantes de adelantos tecnológicos en lo que tiene que ver los sistemas de construcción y los sistemas de irrigación de las aguas para una mejor agricultura. Es una sociedad teocrática en donde el único que tiene el control total es el Inca. Es la reencarnación del dios Sol en la Tierra. Y este imperio comienza a expandirse. Es que se expanden hacia el Collasuyo, es decir, hacia la parte sur del imperio, en lo que ellos llamaban el confín del mundo. Y es así como ya en el reinado del 10º Inca, Tupac Inca Yupanqui, él decide emprender la invasión a lo que son ahora los territorios del Valle de Copayapo. A la llegada del Inca, el desarrollo del Valle de Copiapó es principalmente de la cultura Copiapó. La cultura Copiapó hace su irrupción, según la arqueología y los estudios que se han realizado, hace aproximadamente el año 1000 después de Cristo. Esta cultura Copiapó, digamos, se caracterizaba por los famosos pucos, que son unos jarros hondos, unos platos hondos, digamos, con una base cóncava. Acá tenemos una reproducción de un puco Copiapó, una base cóncava. Se caracterizaba principalmente por esta forma, pero lo más característico era el color, su color rojizo, y tenía figuras negras. Digamos que en la cronología antes de los Copiapó tenemos sitio ánimas. Trabajaron mucho lo que es la piedra. Hay un trabajo muy interesante en la lapidaria, donde hacen collares, pulseras, principalmente de crisocola y de malaquita. Hay diferentes teorías que señalan la ruta de penetración de los ejércitos del Inca para llegar a Chile y al Valle de Copiapó. Sin embargo, la más aceptada por los historiadores, antropólogos y arqueólogos es la que habrían tomado los ejércitos de Sinchiruca, príncipe de los incas, por la cordillera. Estos habrían llegado hacia el Tucumán. En Tucumán se habrían enterado que detrás de la cordillera Allende los Andes existía otra sociedad y habrían penetrado por la cordillera de los Andes. Pero lo importante es que finalmente entran al Valle de Copiapó y tratan de sojuzgar estas tierras y encuentran una férrea resistencia con la cultura Copiapó. Hay un enfrentamiento que dura aproximadamente un año, según Jerónimo de Vivar, justamente en el Pucará de Punta Brava. Es en el Pucará de Punta Brava donde los Copiapó enfrentan los ejércitos del Inca al mando del general Sinchiruca. De hecho, el famoso Pucará de Punta Brava es construido por la cultura Copiapó. Estructurados en píricas secas de alturas de 1,5 metros aproximadamente. Es una cultura que se preocupó de la defensa. Pucará de Punta Brava se encuentra justamente en la entrada del valle, si venimos desde la cordillera hacia abajo. Una vez que los ejércitos del Inca no pudieron someter a los Copiapó, se devuelven, siguen camino al sur y llegan a la cuarta región, donde establecen una alianza con los pueblos diaguitas. Los incas algo vieron en los diaguitas que no los enfrentaron, sino que desarrollaron una alianza. El punto de encuentro más fuerte entre incas y diaguitas
está dado por los valles de Elqui y de Limarí. Ahí ellos penetran, por así decir, fuertemente su cultura. Dentro de lo que es el área del olivar, en lo que nosotros excavamos, hay una pieza de excepcional belleza, ¿no es cierto?, que es un quero doble, que acompañaba el entierro de un infante. El quero de por sí es una vasija ceremonial muy importante en los Andes, porque se efectuaba el brindis, digamos, ritual entre el Inca y el señor local para sellar la alianza. Este quero es de fabricación diaguita, ¿no es cierto?, que está unido por un felino con traje ajedrezado, como el de los capitanes. Pero una vasija, uno de estos queros es con diseño cusqueño y el otro quero tiene un diseño local incaico, el patrón Onda, que hemos visto que tiene una larga antigüedad y que es muy importante para los diaguitas. Entonces esta pieza es como una metáfora visual que te muestra este encuentro, este respeto mutuo, digamos, esta equivalencia entre ambos pueblos que estaban dando origen al momento diaguita inca. Tan fructífera fue esta alianza que juntos crean un nuevo ejército que nuevamente enfila en dirección al norte para atacar y conquistar definitivamente el Valle de Copiapó, situación que así ocurre. Los Copiapó finalmente caen ante este ejército conformado por guerreros diaguitas y del incanato. Queda administrado el valle. Una vez que llegan los incas, en alianza con los diaguitas, ellos quedan en poder del valle. A la llegada de los españoles, aproximadamente, gracias a la crónica de Vivar, los nombres de Gualémica y de Aldequín. Jerónimo de Vivar, uno de los cronistas más importantes del valle, que habla sobre el valle de Copiapó, es el cacique Aldequín, que tendría el control de los dominios desde aproximadamente la medianía del valle de Copiapó hacia la costa, y luego vendría Gualémica, que tendría el dominio del valle o sería el señor del valle desde el centro del valle hacia la cordillera. La cerámica Copiapó, en donde plasman los ceramistas de la cultura Copiapó la llegada de los incas, presentan una cara, una suerte de viracocha, una suerte de chamán que eventualmente representaría la llegada del estado inca a este valle. En estos pucos aparece esta cara, ¿no es cierto?, este viracocha, pero también aparecen estructuras cuadradas que eventualmente pudiesen ser pircas. Y luego las famosas escudillas, que son una suerte de platos planos y que tienen figuras, en algunos casos ornitomorfas, en algunos casos ictiomorfas, es decir, figuras de peces o pájaros. Nosotros podemos ver también caracteres felinos, es uno de los animales totémicos de la zona panandina, no solamente de este sector de Sudamérica. Pero lo más interesante es que irrumpen nuevas formas, que son propias de la cerámica inca, que son los famosos aríbalos, unos contenedores globulares con un cuello ancho, largo y una boca ancha, y que tienen dos asas. Esa base te permite, como es un contenedor de líquido, te permite esa base mantener fresco el brebaje o el líquido que se tiene en el interior del aríbalo. Son contenedores principalmente de agua, de algún líquido, que pudo haber sido chicha, pudo haber sido agua. Los incas acá construyen el palacete incaico de la Puerta hacia el interior del Valle de Copiapó. Son estructuras pircadas de aproximadamente 30 metros de frente por 40 metros de fondo. Se encuentra en la ladera oriente del río de Copiapó, posiblemente en el centro administrativo del Valle de Copiapó, ese palacete de la Puerta. Eventualmente que allí administraba el valle el mandón o el curaca dejado por los señores incas.
El palacete de la puerta se señala que principalmente es muy importante porque es una estructura pircada bastante grande. Y por la alta densidad de túmulos funerarios que se encontraron, se han encontrado en los alrededores también dos cementerios indígenas, posiblemente por la densidad poblacional que eventualmente tuvo, era el centro administrativo del valle. Construyen el palacete incaico de la puerta y también mejoran y hacen mucho más accesible lo que es el Capañán, el camino del Inca, muy importante para ellos. Y el camino del Inca en el poblado de Atacama va desde Peine, desde el sur del Salar de Atacama, en la segunda región de Antofagasta, hasta Copiapó. Eso es el despoblado de Atacama. Y en todo ese trecho tenemos más de 170 kilómetros de ruta incaica donde hay distintos tramos del camino del Inca. En este caso, más del 80%, yo diría 90% del camino es una senda que no tiene más de 1 metro. Y prácticamente en muchos lugares es rectilínea. El Inca aprovecha rutas existentes, ¿no, verdad? E implementa otras, pero lo que hace fundamentalmente es formalizar un camino. Caminos rectos, sendas rectas. Este camino que viene por el despoblado de Atacama, que llega hasta Copiapó, se llama el Camino de la Costa, así lo llamaron los cronistas. Y el camino que va por el otro lado de la cordillera, por el noroeste argentino, se le denomina Camino de la Sierra. Fueron transitados en forma equivalente. Y hay que entender que el camino del Inca, más que un camino, era como lo decía Santiago Agurto, un arquitecto peruano, era una macro retícula, era una red de caminos que tenían algunos digamos, más tránsito o alguna relevancia, por así decirlo, pero una red. Están los caminos troncales, están los caminos laterales. El del Valle de Copiapó era un camino también, había un camino que iba hacia los territorios actuales de Argentina. Una de las características viales, de las definiciones viales del Inca, es justamente este zigzag, que lo pone principalmente en laderas para acceder a lugares planos en los cuales hay una pendiente. En muchos lugares hay estas definiciones zigzag. Ahora, no podemos afirmar que 100% es Inca, lo que pasa es que eso hay que afirmarlo con otros elementos también. Si es que encontramos cerámica, si es que encontramos otros antecedentes que nos ayuden a reforzar esa idea. Nos encontramos en uno de los tambos mejor conservados y más característicos del camino del Inca en este sector del desierto de Atacama. Este es un lugar que construyeron los incas hace más de 500 años atrás, digamos. Está aledaño al camino del Inca, que pasa por acá al lado, y el que viene desde el Llano San Juan, desde El Salvador hacia el sur, y que se dirige a la finca Chañaral y después hacia Copiapó. Instalaron este tambo acá, esta construcción, habilitando algunas terrazas artificiales y algunas construcciones típicamente incas de forma ortogonales, vale decir con ángulos rectos, muros dobles, o sea, doble hilera de piedra, y además de eso, esta forma característica que tiene este recinto que está acá, que se llama cancha, que es una palabra quechua que también refiere a un espacio habilitado en forma artificial. La planta de este tambo es un rectángulo y al interior tiene adosadas construcciones pequeñitas. Eso tú lo encuentras aquí, lo encuentras en el noroeste argentino, lo encuentras en Cusco. Tambo deriva de una palabra quechua que significa tampu, y tampu significa posada, albergue. En este caso están cada 15, 17 kilómetros de distancia. Los lugares son básicamente lugares de descanso. O sea, quienes transitaban por este camino, que eran las caravanas de llama, los chasquis, ¿no es cierto?, que eran los mensajeros del Inca, que traían noticias, ¿no, verdad?, los quipus en este sistema numérico y también de conceptos, ¿no? Descansaban acá. O sea, aquí podían reparar fuerzas, comer, dormir, ¿no, verdad?, abrigarse. Si venían las caravanas de llama, aquí tú puedes apreciar un espacio, ¿no, verdad?, pircado, que está al otro lado, al otro costado de este rectángulo, donde seguramente sirvió de corral, ¿no? Obviamente el espacio de los animales y el espacio humano
está unido por la arquitectura, y esta arquitectura es característica de la impronta de los incas. Es habitual el entierro en una estrecha cercanía de humanos y camélidos. En un número que puede ir de a 1 a 3 camélidos, están completamente abrazados, digamos, en una relación como de protección del animal hacia el humano. Estas son verdaderas puestas en escena en que resulta muy conmovedor ver el grado de cercanía de tanto de humanos como animales, que nos hace pensar que los camélidos fueron considerados como personas. Incluso muchas veces la ofrenda se le pone al animal, no a la persona humana. Los volcanes, los grandes volcanes, son huacas, son lugares sagrados donde viven los dioses, porque están más cerca del cielo. En las alturas, los incas desarrollan lo que se denomina los adoratorios de altura. Ellos adoraban a sus dioses en las alturas, entregando ofrendas y en algunos casos entregando incluso sacrificios. Pues la más característica o la más conocida es la momia del Cerro El Plomo, en Santiago de Chile. Y luego ya en Argentina los famosos niños del Yuyayaco. En el año 1998 el antropólogo norteamericano Reichardt desarrolla una expedición al volcán Copiapó. Y él ya tenía antecedentes de que allí algunos arrieros le habían dicho, y la bibliografía también señalaba, de que habían ciertas estructuras pilcadas en la cima del volcán Copiapó. Comienza a excavar en esas estructuras pilcadas que le dan como resultado encontrar un ajuar mortuorio. Y dentro de los objetos tal vez más importantes de este ajuar mortuorio es esta figurilla de plata maciza que representa a una mujer. Está hecha con una minuciosidad y con una delicadeza que realmente sobrecoge. Y también otros elementos, ponchos en miniatura, fajas de miniatura, morrales de miniatura y unas miniaturas pequeñas que corresponden a una llama y a una figura humana hecha de spondylus. Esto es bastante interesante porque el spondylus es una concha y solamente se encuentra en las costas del Ecuador. La fundición incaica de Viña del Cerro la construyeron los incas, pero también trabajaron conjuntamente con ellos los Copiapó y los Diaguita. Viña del Cerro hacia el año 1997-98 se aprueba un proyecto y es restaurado con fondos y con personal de la Universidad de Antofagasta y del Museo Regional de Atacama. Gracias a esos fondos es que se pudo restaurar el Centro Metalurgista de Viña del Cerro. Lo que vemos ahora es una recreación de cómo eventualmente pudo haber estado, digamos. Principalmente cobre se fundía allí y eventualmente oro y plata. Y estos minerales venían de todas las minas que se encontraban en el valle de Copiapó y alrededores. Los guairos o las guairas son los hornos. Son estas estructuras circulares que se encuentran en la altura porque es allí donde pega el mayor flujo de aire, en este corredor natural de viento que se genera. Esas estructuras luego se encontraban, ¿no es cierto?, tapadas y tenían diferentes orificios por donde entraba el viento y generaba este fuelle, y que tiene la capacidad de generar altos índices de calorías. Son 1100 grados Celsius que tenían que llegar para lograr la fundición del cobre principalmente. Hay una tesis que señala que todo el oro, plata y cobre que venía desde el sur llegaba a Viña del Cerro, se fundía allí y luego en caravanas de llamas se llevaban al Cusco como tributo al Inca. Lo que pasa es que el Inca era muy práctico también en sus intereses. Si bien hubo una estrategia de encuentro con los diaguitas a nivel ideológico, ¿no es cierto?, del sistema de creencia,
Lo que le interesaba acá en Copiapó eran claramente los minerales. Entonces vino con una estrategia mucho más extractiva. Es lógico pensar que si acá en el Valle de Copiapó teníamos una fundición, todos los objetos, o la gran mayoría de los objetos, pudiesen haber sido fundidos o creados en Viña del Cerro. Los tumis son cuchillos, la hoja es una forma cóncava, pareciera como una U. Algunos son ceremoniales, otros son domésticos. Los cinceles de cobre también para trabajar la piedra. Un hacha de cobre bastante pesada, bien interesante, también encontrada al interior del Valle de Copiapó. Pinzas de cobre, placas de cobre que eventualmente pudiesen formar parte de una coraza de un guerrero inca. Ya tenemos una cantidad importante de objetos de cobre. No es aventurado a pensar, repito, que teniendo acá el Centro Metalurgista de Viña del Cerro pudiesen haber sido producidos allí. Esa estructura rectangular que se encuentra en el centro, esa estructura llamada Ushnu, habría sido eventualmente el lugar donde el jefe de la cancha designaba las labores de cada una de las personas y dirigía desde ese lugar la fundición. Sin embargo, últimamente, con el desarrollo de la arqueoastronomía, se ha planteado la posibilidad de que el Ushnu también sea un lugar o un sitio ceremonial para poder establecer las fechas de solsticios y de equinoccio. Lo cual es bastante interesante porque nos da una nueva visión, una suerte de axis mundi, de centro del mundo acá en el valle, donde se podía escudriñar la bóveda celeste. O sea, tú no puedes entender este mundo andino y a los incas que no separan lo cotidiano, lo productivo y económico junto con lo sagrado, con lo simbólico. Los pueblos originarios del Valle de Copiapó fueron los Copiapó. Luego llegan los dieguitas con los incas. Y claro, ellos son los pueblos prehispánicos que son los que enfrentan la llegada del español. El choque, el primer contacto con lo español son justamente estos tres pueblos. Así que esto genera efectivamente identidad. Y ahora con el aporte europeo. Como lo relata Jerónimo de Vivar en su crónica, el 26 de octubre, dice él, del año de nuestra salud, de 1540, el general Pedro de Valdivia toma posesión, de Chile y de todos los territorios que están al sur. Integra legalmente a Chile a la conquista española, ya la conquista y a la invasión. Y en el largo devenir de la historia se van amestizando, se van aculturizando, van adoptando costumbres que son extranjeras, los apellidos van cambiando, los alquitay pasan a ser alquintas, por ejemplo. Van mutando muy rápidamente los pueblos de acá y además que son exterminados. Son extensivamente exterminados los pueblos originarios del Valle de Copiapó, como también los del Valle del Huasco. Efectivamente aquí conviven principalmente dieguitas y copiapó y también incas, porque hay dignatarios incas en esta zona, descendemos de ellos. Así que nuestra identidad está entre lo minero, lo agrícola y nuestros pueblos originarios que dan un poco, son el sustento, el sustrato de lo que somos hoy día los copiapinos y los atacameños. Creemos que es importante que este material tiene que llegar al aula para que nuestros estudiantes desde ya comiencen a entender, conocer y valorar lo que es la historia regional de Atacama, porque si no conoces, no puedes valorar, y si no valoras, no puedes proteger.